Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desgranar los dramas, las pasiones y sobre todo, las verdades que rodean a nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, una confesión que ha dado mucho de qué hablar y que nos invita a reflexionar sobre el amor, las segundas oportunidades y sobre si el amor realmente lo resuelve todo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de la reciente declaración de Ande Erçel, quien ha confesado que fue injusta con Kerem. Sí, han oído bien. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y análisis. El mundo del espectáculo turco nos regala constantemente historias dignas de telenovela, y esta, sin duda, se lleva el premio a la más conmovedora y reveladora de los últimos tiempos. La hermosa y talentosa Ande Erçel, a quien conocemos por sus icónicos papeles en series que han conquistado el mundo, ha decidido abrir su corazón y compartir una verdad que hasta ahora, solo ella y Kerem conocían íntimamente. La frase que encabeza nuestro vídeo, Ande Erçel confiesa fue injusta con Kerem, el amor lo resuelve todo, no es solo un titular llamativo, sino el reflejo de un sentimiento profundo y de un proceso personal que merece ser analizado. ¿Qué significa que Ande haya sido injusta con Kerem? ¿A qué tipo de injusticia nos referimos? Se trata de un error del pasado, de una mala interpretación, de una decisión precipitada. Y lo más importante, cómo el amor, ese poderoso motor de las relaciones humanas, ha intervenido para sanar heridas, reconstruir puentes y quizás llevarlos a un punto de entendimiento y reconciliación que muchos de nosotros soñamos con alcanzar en nuestras propias vidas. Vamos a desglosar esta impactante confesión. Si bien Ande no ha entrado en detalles exhaustivos sobre la naturaleza exacta de esa injusticia, el simple hecho de reconocerla públicamente ya es un acto de valentía y madurez. En un mundo donde las apariencias suelen ser primordiales, admitir un error, especialmente uno que involucra a alguien con quien se ha compartido un vínculo tan especial, es digno de admiración. Se especula mucho sobre las razones, y es natural que así sea. Pudo haber sido algo relacionado con malentendidos durante su relación, quizás presiones externas, o incluso inmadurez en aquel momento. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí podemos inferir es que esta reflexión ha surgido tras un tiempo de introspección, de crecimiento personal y sobre todo, de un profundo sentimiento que la impulsa a querer rectificar o al menos a reconocer su parte de responsabilidad. La mención de Kerem es clave aquí. Kerem Bürsin, su CEO protagonista y pareja sentimental en su momento, se convierte en el centro de esta confesión. Juntos formaron una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático. La química en pantalla se trasladó a la vida real, y los fanáticos de Senkalkam vieron en ellos la materialización de un cuento de hadas. Sin embargo, como en toda historia, hubo altibajos, y parece que en algún punto de su relación, Ande siente que cometió un error, una injusticia hacia él. La frase "el amor lo resuelve todo" es una afirmación poderosa, una creencia que muchos de nosotros compartimos. Pero, ¿es realmente así? ¿Es el amor una panacea, una solución mágica para todos los problemas? O quizás es el trabajo en equipo, la comunicación, el perdón y la voluntad de ambos de luchar por la relación lo que realmente resuelve las cosas. En el caso de Ande y Kerem, y basándonos en la confesión de Ande, parece que el amor ha jugado un papel fundamental en este proceso de reflexión y posiblemente de reconciliación. Cuando hablamos de resolverlo todo, no necesariamente nos referimos a que vuelvan a ser pareja en el sentido romántico tradicional, aunque esa posibilidad nunca se descarta por completo en el mundo de las celebridades. Podría referirse a una resolución a nivel personal, a la sanación de heridas emocionales, a la construcción de un respeto mutuo renovado, o incluso a la posibilidad de mantener una amistad sincera y saludable. El amor, en sus múltiples facetas, tiene la capacidad de transformar las dinámicas, de suavizar asperezas y de abrir caminos hacia la comprensión. Analicemos la importancia de una confesión así. En un entorno donde se espera perfección, donde cada paso es escrutado y juzgado, admitir una falla es un acto de humildad. Ande, al confesar su injusticia hacia Kerem, nos demuestra que incluso las personas que admiramos por su belleza y talento también son seres humanos con sus propios errores y aprendizajes. Esto nos humaniza a ellos y nos permite conectar a un nivel más profundo. ¿Qué tipo de injusticia podría haber sido? Podría ser una falta de apoyo en un momento difícil para Kerem, una palabra hiriente dicha en un momento de enfado, una decisión egoísta, o incluso una falta de comprensión sobre sus necesidades o sentimientos.
La magnitud del acto no es lo que importa tanto como el reconocimiento de que se produjo y el deseo de enmendarlo, aunque sea de forma simbólica a través de una confesión. La frase "el amor lo resuelve todo" también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor. ¿Es un amor pasivo que espera a que las cosas se solucionen solas, o es un amor activo que exige esfuerzo, comunicación y compromiso? En el contexto de esta confesión, parece que el amor ha sido una fuerza que ha impulsado a Ande a mirar hacia adentro, a evaluar sus acciones y a reconocer el impacto que tuvieron en Kerem. Y si Kerem, por su parte, ha sido receptivo a este reconocimiento, entonces podríamos estar ante un hermoso ejemplo de cómo el perdón y la comprensión pueden sanar relaciones. La repercusión de estas palabras en las redes sociales y entre los fanáticos ha sido inmensa. Muchos han expresado su apoyo a Ande por su honestidad, mientras que otros se han volcado en la esperanza de una reconciliación romántica. Es fascinante ver cómo la vida de las celebridades, sus relaciones y sus confesiones pueden generar tantas emociones y debates entre nosotros. Además, este evento nos da la oportunidad de hablar sobre las relaciones en general. Todas las relaciones, ya sean románticas, de amistad o familiares, atraviesan momentos difíciles. La clave para superarlos no es evitar los conflictos, sino aprender a manejarlos de manera saludable. La comunicación abierta y honesta, la empatía, la voluntad de disculparse cuando nos equivocamos y la capacidad de perdonar son pilares fundamentales. Ande, al admitir que fue injusta, está validando los sentimientos de Kerem, reconociendo que sus acciones pudieron haberle causado dolor o decepción. Este acto de validación es crucial para cualquier proceso de sanación en una relación. Y si este reconocimiento viene acompañado de un deseo genuino de mejorar o de cerrar ciclos de manera saludable, entonces es un paso muy positivo. El título "El amor lo resuelve todo" es quizás una simplificación, pero encierra una verdad fundamental: el amor, cuando es verdadero y se cultiva con respeto y comprensión, tiene un poder increíble para superar obstáculos. No es un amor ciego que ignora los problemas, sino un amor consciente que busca soluciones. Pensemos en la posibilidad de que Ande y Kerem estén en un camino de redescubrimiento. Quizás esta confesión es el primer paso para dejar atrás los resentimientos y construir algo nuevo. O tal vez simplemente es un acto de cierre y de paz para ambos, reconociendo el valor de lo vivido y aprendiendo de ello. Sea cual sea el desenlace, la valentía de Ande al compartir su verdad es digna de aplauso. Es importante recordar que, como observadores externos, solo tenemos acceso a la información pública y a nuestras propias interpretaciones. Las complejidades de una relación son íntimas y personales. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones, reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones, y buscar siempre la comunicación, la honestidad y el respeto mutuo. Para concluir, quiero recapitular los puntos clave de nuestra conversación de hoy. Hemos analizado la impactante confesión de Ande Erçel, donde admite haber sido injusta con Kerem. Hemos explorado las posibles implicaciones de esta declaración, la importancia de la valentía al admitir errores y el poderoso papel que el amor, en sus diversas formas, juega en la resolución de conflictos y la sanación de relaciones. La frase "el amor lo resuelve todo" nos ha servido como un disparador para reflexionar sobre la complejidad y la fuerza del amor verdadero, que requiere esfuerzo, comprensión y perdón. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que esta reflexión les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, útil para sus propias vidas. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Ande? ¿Creen que el amor realmente lo resuelve todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y valoro cada uno de sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión por el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.